Pues bien, Dios es el autor de toda ley, así como veíamos en la segunda lección que Dios es el principio de toda autoridad, pues Dios por esa misma autoridad es el autor de toda ley. Es el autor de la ley eterna porque es su voluntad a la hora de crear el mundo, de la ley natural porque al crear y ordenar el mundo, Él le dio esa naturaleza racional por la cual el hombre pueda conocer el bien y el mal. Es el autor de la ley antigua porque él se la dictó a Moisés en el Sinaí. Es el autor de la ley nueva porque él en la persona de Cristo la promulgó. Al encarnarse como hombre, él trajo esa ley nueva a los hombres. Y es el autor de la ley humana en tanto que la ley humana es aplicación de todas las anteriores. Pues bien, la ley natural es perenne y universal, aplicable a todos los hombres y sociedades. Mas en su aplicación ha de mirar las circunstancias y la realidad concreta de la sociedad en la cual se aplicar. Por eso conviene que las sociedades establezcan leyes propias por medio de la cual lleven la justicia a la situación y costumbres propias de cada pueblo. La ley humana entonces es aplicación de esa ley natural que siendo universal debe concretarse en la realidad específica de cada sociedad, de cada pueblo. El propósito de la ley humana, como ley escrita, es, bueno, aquí estamos mirando dos pasajes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, y él dice: estas leyes son establecimientos para que los hombres sepan vivir bien y ordenadamente según el placer de Dios, y otros sí según conviene a la buena vida de este mundo, y a guardar la fe de nuestro Señor Jesucristo cumplidamente, así como ella es. Otros sí como vivan los hombres unos con otros en derecho o en justicia. Y aquí nos pone dos principios, dos propósitos de la ley humana. Uno es hacer buenos a los hombres, que los hombres sepan vivir bien, y este hacer buenos a los hombres pues es conforme a la ley de Dios, según como Dios manda y según la fe de nuestro Señor Jesucristo ordena que, o nos dice que el hombre deba vivir bien, y asimismo para que siendo mejores los hombres puedan vivir unos con otros, convivir en derecho o en justicia. Y más tarde dice: la razón que nos movió para hacer leyes es que la maldad de los hombres sea refrenada por ellas, y la vida de los buenos sea segura, y los malos dejen de mal hacer por miedo de la pena. Es decir, vemos aquí la aplicación de los mandatos de la ley, de los actos primordiales de la ley, que es que los hombres no actúen mal por miedo a la ley, y que los buenos hagan el bien. Básicamente, permitir a los buenos vivir en medio de los malos, o por así decirlo. San Isidoro de Sevilla nos dice: la ley ha de ser honesta, justa, posible según la naturaleza y según las costumbres del país, proporcionada a los lugares y a los tiempos, necesaria, útil. Debe ser también clara para que no haya engaños ocultos en su oscuridad. Ha de estar dictada no para provecho privado, sino para la común utilidad de los ciudadanos. Y interpretando a San Isidoro, Santo Tomás señala 3 condiciones de la ley. Primero, que guarde armonía con la religión. Entonces Santo Tomás nos dice que esto es que esté ajustada a la ley divina. Segundo, que ayude a la disciplina de los hombres, es decir, que se acorde con la ley natural. Y que promueva la salud pública, es decir, que esté ordenada a la utilidad humana. Pues bien, cuando no se cumplen estos elementos de la ley, se habla de ley injusta. Dice San Agustín que la ley, si no es justa, no parece que sea ley, y por lo cual las leyes que son injustas no obligan en el foro de la conciencia. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la segunda sesión, como la autoridad proviene de Dios, entonces el obedecer a la autoridad y por lo tanto obedecer a las leyes que esta autoridad promulga obliga en conciencia, y no obedecerlas es incurrir en pecado contra el 4.º mandamiento. Pues bien, cuando esta autoridad se desvía de la recta razón y expide leyes injustas, dice Santo Tomás, estas leyes no obligan en el foro de la conciencia.
Por lo tanto, no es pecado desobedecerlas, más bien viene a ser casi que un deber desobedecerlas. Dice Santo Tomás, la ley positiva en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural, y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley sino corrupción de la ley. Esto es importante, como veíamos antes que la ley humana es aplicación de la ley natural y de la ley divina. Entonces lo que se nos está diciendo es que cuando no aplica esa ley, cuando no está acorde con la ley natural y con la ley divina, no es ley. No tiene la fuerza de la ley, sino que es una corrupción de la misma. Las leyes deben ser justas por razón del fin, es decir, porque se ordenan al bien común, por razón del autor, esto es, porque no exceden los poderes de quien las instituye, y por razón de la forma, o sea, porque distribuyen las cargas entre los súbditos con igualdad proporcional y en función del bien común. A su vez, las leyes pueden ser injustas de dos maneras. En primer lugar, porque se oponen al bien humano, al quebrantar cualquiera de las condiciones señaladas, bien sea la del fin, la del autor, ya sea la de la forma. Bien sea la del fin, pues cuando la ley manda cosas que son antinaturales para los hombres, como por ejemplo ordenarles cosas malas, cuando una ley que ordena a los médicos, por ejemplo, cometer aborto, es una ley que está atentando contra su naturaleza humana y les ordena cosas que están contra el fin del hombre, ya sea la del autor, cuando la ley, por ejemplo, la ley humana prohíbe al hombre o restringe el culto divino, está excediendo su jurisdicción porque está pretendiendo legislar por encima de sus poderes, es decir, entrar en la jurisdicción de la ley divina. Y ya sea la de la forma, esto es cuando distribuye las cargas en desigualdad o desproporción. Por ejemplo, cuando el Estado distribuye impuestos de forma inequitativa, se puede decir que eso también es una ley injusta. En segundo lugar, las leyes pueden ser injustas porque se oponen al bien divino. Esto es cuando la ley pretende quebrantar mandatos de la ley divina, como por ejemplo el prohibir o restringir cuestiones de expresiones de fe, de la fe cristiana, o por ejemplo cuando el legislador pretende entrar en el campo de la jurisdicción eclesiástica, como por ejemplo cuando Enrique VIII pretendió arrogarse el derecho de determinar que su matrimonio con Catalina de Aragón era nulo. Un ejemplo de esta aplicación de la ley es el matrimonio. La ley natural establece que la institución familiar nace de la voluntad de un hombre y una mujer de formar una unión duradera para tener y criar descendencia. Esto es lo que la naturaleza nos dice. ¿Por qué? Porque la reproducción humana fue creada con esas características. Los hombres se reproducen a través de la unión de un hombre y una mujer. Entonces ya eso nos dice que que la institución familiar, que la familia se compone esencialmente por un hombre y una mujer que forman una unión duradera para tener y criar descendencia. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del hombre está el necesitar una crianza. No es como los peces, que el pez pone sus huevos y luego los abandona, y los huevos nacen los peces nacen de los huevos por sí solos y ya saben nadar y pueden vivir sin ningún tipo de crianza. O como los caballos que al mismo día que nacen ya se pueden ir parando y empiezan a saltar. No, en la naturaleza del hombre está el necesitar un periodo extenso de crianza para el cual necesita la tutela tanto de su madre, que especialmente en las primeras etapas de su crecimiento tiene que dar, depende, el bebé depende de ella, y pues del padre, que será quien provea por toda la familia, que le dé seguridad tanto a la madre como al hijo. Esto está en la naturaleza del hombre, y por lo tanto el hombre racionalmente puede entender que es un precepto de la ley natural el que la institución familiar sea la unión voluntaria de un hombre y una mujer
para formar una unión duradera en la cual tienen y crían descendencia. Pues bien, la ley humana, desde el principio de las sociedades, han aplicado este derecho natural al crear la figura del matrimonio. Pues la figura del matrimonio como la conocemos en Occidente es la consecuencia del derecho romano que lo ha aplicado así, que creó ese nombre, el de matrimonio. Pero si vamos a todas las culturas, vamos a encontrar una institución jurídica con efectos legales que implique el reconocimiento social y jurídico de esa institución familiar, una institución homóloga a esa figura del matrimonio, con unos beneficios legales, una protección por parte de la ley y un régimen patrimonial en favor de los hijos. Unos beneficios legales que, por ejemplo, protejan la fidelidad de esa unión, es decir, que crea un vínculo del hombre y la mujer que se unen para mantenerse fidelidad, de forma tal, aunque se permite el concubinato, como en muchas sociedades ha existido, se proteja que exista una esposa legítima y que los hijos legítimos sean los hijos de esta unión los que tengan el derecho de herencia, por ejemplo. Pero como vemos, este precepto pues se ve oscurecido por el pecado original. Entonces hay unas sociedades que permiten la poligamia, hay unas sociedades que permiten el concubinato, etcétera, etcétera. Por eso, la ley divina tuvo que intervenir primero en el Sinaí para crear unas normas propias al matrimonio, y en su perfección, que es cuando Jesucristo llega a la tierra y eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento. Primero haciéndolo indisoluble, que eso es algo que no es de derecho natural, sino de derecho divino, y otorgándole una gracia especial bajo la tutela de la Iglesia. Esto es, que además del matrimonio sea un camino de salvación y de redención para los hombres a través de las gracias sacramentales especiales propias de ese sacramento, y que además tenga la protección de la Iglesia a través de el derecho canónico propio del matrimonio, que protege ese matrimonio de hechos externos, como la infidelidad, por ejemplo. Y aquí es donde se da una de las mayores confusiones cuando uno va a hablar, digamos, con los protestantes, o cuando los protestantes entran a defender el matrimonio a nivel público. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, van a invocar el derecho divino, pero resulta que a nivel civil de lo que se está hablando es del matrimonio natural. Y estos son hechos distintos. Por ejemplo, el matrimonio natural no es indisoluble, es el matrimonio sacramental el que es indisoluble. La Iglesia reconoce que las otras confesiones religiosas tienen matrimonio natural y que otros, digamos, las partes de la Iglesia que no están en comunión con Roma, como la Iglesia ortodoxa o los anglicanos, tienen el sacramento del matrimonio y por eso les reconoce cierta validez. Requieren una convalidación, pero reconoce que son un matrimonio sacramental. Pero como podemos ver, son cosas distintas. Ahora bien, vamos a hacer entonces una caracterización del derecho natural cristiano, que es básicamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto es, cómo entiende la Iglesia, la cristiandad, el derecho.